Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. Vamos a continuar con nuestra predicación el día de hoy, lo que comenzamos la semana pasada hablando acerca de Juan 3:16. Juan 3:16. Y queremos terminar el día de hoy hablando de qué enseña Juan 3:16. Pero vamos a recordar por qué queríamos hablar acerca de Juan 3:16. Porque mucha gente lo malinterpreta, lo saca fuera de contexto. Y entendiendo que está fuera de contexto, quise explicar la semana pasada bajo qué contexto estaba Juan 3:16 o se encuentra Juan 3:16. Y dijimos que lo primero en el capítulo 3 de Juan es que Jesús confronta la incredulidad de Nicodemo. Imagínese usted, Nicodemo, un líder religioso del Antiguo Testamento, un líder religioso de la secta de los fariseos, pero no entendía. Como lo vimos la semana pasada, Cristo tiene que confrontar su incredulidad. Decíamos también que desde el versículo 3 al 13, Jesús le muestra la necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de ser regenerado. Y de nuevo, un líder religioso, pero no entendía. ¿Por qué? Porque solamente lo veía de una forma humana, cuando la palabra de Dios es espiritual. Le hace ver entonces que, como le dice primero, que no podía, a menos que nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede verlo. Más adelante, después le dice, no puedes entrar a menos que nazcas de nuevo. Entonces, de ahí le dice en el versículos 14 y 15, Jesús le muestra la necesidad de creer solamente en Él para salvación. La necesidad de creer solamente en Cristo Jesús para la salvación. Entonces entra lo que es Juan 3:16. Y aquí están las buenas nuevas o las buenas noticias de salvación. Pero sigue después el versículo 16 al 21. Jesús condena la incredulidad. ¿Okay? Jesús condena la incredulidad. Del versículo 22 al 36, Jesús entonces viene y nos da las consecuencias eternas para el que no cree. Consecuencias eternas para el que no cree. Veamos entonces el día de hoy qué nos enseña verdaderamente Juan 3:16. Y creo yo, lo puse de esta manera, mi primer punto. Juan 3:16 no nos enseña el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Todos creen que todo mundo va a ser salvo. Tristemente, la Escritura no enseña eso. Todos los caminos llevan a Dios. Tampoco es cierto. Nos enseña Juan 3:16 verdaderamente la elección. La elección. Y yo sé, escuche lo que le voy a decir, muchas veces a nosotros como que nos choca un poquito esto de la elección. Pero quiero recordarle que está en la Biblia, está en las Escrituras. Es Dios quien elige al hombre, no el hombre a Dios. Pero quiero que vayamos al libro de Efesios para que usted se dé cuenta que Juan 3:16 no nos está enseñando el universalismo. No todo mundo va a ser salvo. Aun cuando Dios ama al mundo, no todo el mundo va a ser salvo. ¿Ok? Veamos entonces, Efesios 2, 1 al 10. Nos dice de la siguiente manera: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Mire qué tremendo.
Antes de venir a Cristo, antes de ser regenerados, antes de nacer de nuevo, ¿cómo estábamos? Muertos. Nosotros estábamos muertos. ¿A causa de qué? De nuestra desobediencia y de nuestros muchos pecados. Recuerda, cuando el Señor le habla a Nicodemo, lo primero que Jesús hace es confrontarlo con el hecho de que es un incrédulo, con un inconverso, uno que no, permítame, un inconverso, era un líder religioso de la nación de Israel. Sí, pero era un incrédulo, porque no creía, no había creído al mensaje. Recuerde que ellos tenían solamente el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas, pero no creían. Y es interesante notar que también el día de hoy hay mucha gente, y de hecho déjeme decirle, ¿sabe usted cuál es la peor gente para tratar de convencerlas a que crean el Evangelio? Son las personas religiosas. Son aquellas que creen conocer la verdad, pero están muy lejos de ellas. ¿Por qué? Porque no las creen. Nicodemo, dice la Escritura desde el principio en el libro de Génesis, que el hombre, Dios le dijo al hombre que el día que comiera del fruto, no sabemos si era manzana, pudo haber sido quizás una guayaba, qué sé yo, pero no fue eso, fue la desobediencia. Pero aquí le va, dice que cuando comiera de ese fruto, ciertamente morirá. Ahora, ¿murió el hombre? El hombre siguió viviendo. ¿Qué sucedió entonces? Porque Dios no miente, el hombre verdaderamente murió. Murió espiritualmente, que es aquella área de nuestra vida con la cual nos podemos relacionar con Dios. De ahí el hecho que necesitamos ser regenerados. De ahí el hecho de la elección, porque es Dios quien elige. Escuche lo que le voy a decir. La idea de que nosotros escogemos a Dios es una falsa idea, es una falacia, es un engaño. ¿Por qué? Porque estoy muerto espiritualmente. Yo no puedo escoger a Dios. Yo no puedo decidir. Yo no puedo creer. Nicodemo, no puedo hacerlo, es imposible. Por lo tanto, Dios tiene que intervenir y darme esa fe para poder salvarme, para poder creer en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Ustedes antes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Igual que quiénes? Que el resto de la gente, toda la humanidad. Obedeciendo, no nos gusta, pero ¿qué es lo que hacíamos? Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y notó quién dice, quién es el espíritu. La E es minúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a Satanás. Mucha gente escribe el espíritu de Dios con E minúscula. Y digo yo, que esto no han entendido. O escriben Dios, ¿verdad?, con D minúscula. Cuando la Biblia escribe Dios con D minúscula es que se está refiriendo a Satanás, que dice el Dios de este mundo, y lo pone con D minúscula. De esa forma vivíamos. Versículo 3. Todos. ¿Quiénes son todos? Usted es inteligente. Todos son todos. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Éramos qué? Objeto del enojo de Dios. Dios está enojado con el pecador. Que no le digan, que no le cuenten. Dios te ama, Dios está enojado todos los días, dice, con el pecador, al igual que todos los demás. 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, mire qué excelente,
Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice a Moisés? Y yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Es que se nos olvida la soberanía de Dios. Y nosotros creemos que somos nosotros. ¿Qué dice? Y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Únicamente somos salvos, ¿por qué? Por la gracia de Dios, a través de la fe. Pero la fe no la tenemos nosotros porque estamos muertos. ¿Alguna vez ha visto usted un muerto con mucha fe, lleno de fe? Ya sabemos que lo único que puede hacer un cadáver es despedir un mal olor, pero no puede creer. Tiene que intervenir Dios por su gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es un don inmerecido, un regalo que no merecemos, pero Dios nos lo da por su infinita misericordia. ¿Qué dice el versículo 6? Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¡Qué excelente! Nos levantó de entre los muertos. Estábamos muertos. ¿Quién es el que hace todo esto? Dios, no nosotros. Versículo 7 nos dice: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza ¿de qué? De la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. ¡Qué excelente! Acabamos de entonar ese canto. Tu bondad sigue persiguiéndome. La bondad de Dios. Él ha sido fiel con todo aquel que Él ha llamado. Ahora, esto no quiere decir, porque de nuevo, no, esto no quiere decir que todo va a andar bien en mi vida. Todo tiene que andar bien en mi vida. Esa es una falacia. No, somos seres caídos, vivimos en un mundo caído y tenemos que atravesar situaciones difíciles. Pero eso no quiere decir que Dios no sea bueno con nosotros. ¿Qué dice? Versículo 8. Dios los salvó. ¿Quién nos salvó? Dios. Por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ya ves, y entonces ¿qué? Sí, pero recuerde, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen, para que no se malinterprete, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, porque si no caemos una vez más en las obras. Si soy yo el que escoge a Dios, si soy yo el que cree en Él, si yo primero no tengo la capacidad para hacerlo porque estoy muerto espiritualmente, entonces tiene que ser Él quien me dé a mí la fe para creer el mensaje a través de la predicación, a través de que el mensaje que alguien me esté comunicando a mí. Si no lo entiende usted de esa manera, no sé cómo lo puede entender. Pero esa es la forma. A Dios le plació que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo obrara en el corazón de aquel que escuchara el mensaje, que no lo rechazara. ¿Está conmigo? Y es ahí entonces cuando el Espíritu Santo de Dios, después de que nos hace ver la gracia de Él, nos redarguye de nuestro pecado y nos da la capacidad de creer el mensaje. ¿Para qué? Para que entonces podamos nosotros entender el mensaje, comprender el mensaje, aceptar el mensaje, y nos hace entonces nacer de nuevo.
Nicodemo no entendió estas cosas. ¿Cómo es posible, le dijo al Señor, si yo ya estoy viejo, volver otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Pero la verdad es que no podemos ni siquiera ver el reino de Dios, ni podemos entrar en él, a menos que nazcamos de nuevo. Mire, Dios por eso nos iluminó a nosotros a poner el nombre de nuestra iglesia, Renacer, que eso es lo que es nacer de nuevo. Interesante. Número 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Si soy yo el que cree, entonces tengo mérito yo. Entonces ya este mensaje ya no es el mismo mensaje. Entonces ya me estoy ganando yo mi salvación porque yo creí y tuve la obra de creer en él. Falso. Versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Mira qué excelente. No es un regalo, no es un premio. Pórtate bien y vas a ver cómo Dios te... No es un premio. Versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Y esto me encanta. Somos la obra maestra de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una obra maestra? Es lo máximo que un autor, vamos a decir un pintor, pueda hacer, pueda pintar. Su obra maestra. ¿Por qué? Porque nos hace nacer de nuevo. ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? Dios, no nosotros. Es Él. Por eso somos su obra maestra. Él nos creó de nuevo, una vez más, en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. ¿Cuándo? Tiempo atrás. El creyente no hace buenas obras para ser salvo, sino precisamente porque es salvo, es que ahora puede hacer cosas buenas o obras buenas. Quiero que lo entienda. Es que cuando Dios nos hace nacer de nuevo a través de su Espíritu Santo, es entonces ese nuevo ser en nosotros es el que ahora desea. Antes no deseábamos nada con la palabra de Dios, pero ahora deseamos las cosas de Dios. Ahora deseamos hacer la voluntad de Dios. ¿La hacemos a perfección? No. Pero nos arrepentimos. No vivimos como antes vivíamos. Ahora, si cometemos un error, si cometemos un pecado, tenemos, quiero que lo entienda, si usted no siente ninguna convicción, usted en realidad quizás tuvo una experiencia religiosa, pero no un nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento siempre lo va a llevar a usted a reconocer su pecado y a venir delante de Dios y confesar su pecado. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Qué excelente. Nos enseña la elección de Dios. Número 2. Juan 3:16 no nos enseña que Cristo murió por todo el mundo. ¿Qué nos enseña? Juan 3:16 nos enseña que Cristo murió por los creyentes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que ¿qué? Para que todo aquel que en Él cree. Entonces no es todo el mundo, es el que cree.
es el creyente. Y de nuevo, pero ¿cómo vamos a creer si estamos muertos espiritualmente? Es Él quien nos da esa habilidad, esa fe salvadora. Por lo tanto, Juan 3:16 nos enseña que Cristo murió por los creyentes. Juan 17. Esta es la oración que Jesús hizo por la iglesia, por todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Qué dice? Escuche. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te dé gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. ¿Quién tiene la autoridad sobre todo ser humano? Cristo. ¿Quién se la dio? El Padre. Él, Jesús, da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. ¿Escuchó? Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. ¿Quién nos entregó a nosotros a Cristo? El Padre. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. La única manera de tener vida eterna es conociéndote a ti, le dice Jesús al Padre. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer, ¿a quiénes? A los que me diste de este mundo. No es a todo mundo, a los que me diste de este mundo. Y le dice, siempre fueron tuyos. Tú me los diste. Y ellos han obedecido tu palabra. O sea, han creído en el mensaje que yo les di. Han creído en ti porque yo les declaré. Versículo 7. Ahora saben que todo lo que tengo es un ¿qué? Es un regalo que proviene de ti. Porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que ¿qué? Que proviene de ti. Y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo. Qué malo, Dios, Jesús. Mi oración no es por el mundo, sino por ¿quiénes? Sino por los que me has dado. ¿Por qué? Porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den ¿qué? Gloria. Para que me den gloria a través de la forma en que vivimos nuestra vida. Versículo 11. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo. Pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos. ¿A quiénes? A los que le dio. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera. Ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las escrituras. ¡Qué tremendo! Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo,
así como yo tampoco pertenezco al mundo. ¿Escuchó? No pertenecemos a este mundo. ¿Por qué entonces hay gente que se aferra tanto a este mundo? Porque es de este mundo. No hay otra vuelta. Versículo 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Mire, este verso deberíamos de memorizarlo. Jesús está orando por los creyentes, por los que han nacido de nuevo, y le dice al Padre: no te pido que los quites del mundo. Muchos desearíamos que Dios nos quite del mundo. No. Sino que, ¿qué dice? Sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos, ¿qué? Santos. ¿Cómo vamos a ser santos? Con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Wow. Cuando usted oiga por allá, no, pero es que eso, si está en la Biblia es la verdad, porque la Biblia es la verdad de Dios. Hazlos santos. Cada día nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que ir buscando cada día esa santidad. No seguir viviendo en pecado, sino pecar menos de lo que hicimos el día de ayer. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. 18. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿Quién nos envía? Jesús. Yo no me paro aquí porque yo quiero decir lo que quiero decir. No, Jesús me envía al mundo. ¿Y qué dice? Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Excelente. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que, ¿qué? Los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Wow. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Ah, bueno, pero si somos elegidos y hay personas que ya han sido elegidas, entonces ¿para qué predicamos el evangelio? Bueno, yo no sé quién ha sido elegido, él lo sabe. Mi tarea no es salvar gente, mi tarea es presentar el evangelio, es predicar el evangelio. Y es Dios quien se encarga, no yo. No te pido por estos discípulos, solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de... Hay que predicar el mensaje. Yo no sé quién va a ser salvo. Dios lo sabe. Sí, humanamente nosotros decimos, oh, este está perfecto. Yo no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Versículo 21 dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero sí o no, las iglesias del día de hoy estamos en un pleito increíble. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. 24. Padre, quiero que los que me diste, de nuevo, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo.
Oh Padre justo, el mundo no te conoce. ¿Escuchó eso? El mundo, el sistema, el hombre caído, no te conoce. ¿Escuchó? El hombre caído no te conoce. Y Nicodemo vino a Jesús de noche, porque no le conocía tampoco. Es que la religión no salva. Entiéndalo. Nicodemo lo tenía todo. Era un hombre respetado por toda la gente. Tenía prestigio, tenía fama, pero estaba muerto espiritual. Era un incrédulo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. ¿A quién? A ellos, a los que Dios le dio a Jesús. No a todo mundo. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. ¡Qué excelente! Ahora el último punto. Punto número 3. Juan 3:16 no nos enseña que tengo libre albedrío de recibirlo o de rechazarlo. Nos enseña que Dios el Padre nos conoció, nos eligió, nos llamó y nos puso en la relación correcta con Él. Eso es lo que Juan 3:16 nos enseña. Nos enseña que es Dios el Padre el que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. No solamente nos conoció, sino que también nos eligió. Y no solamente nos eligió, nos llamó y nos puso en una relación, o más bien en la relación correcta con Él. Suena muy bonito, es un invento tuyo. Vamos a la Escritura. Romanos 8, 26 al 34. Romanos 8, 26 al 34. Nos dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Mire, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros, ¿qué dice? Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Con gemidos, no jerigonzas, con gemidos. ¿Sabe quién me viene a la mente? Ana, cuando oraba por un hijo, y llega y el sacerdote, el hombre de Dios, la mira y no entiende lo que la mujer está pidiendo, porque está pidiendo que el Espíritu Santo a través de ella, con gemidos indecibles. ¿Y en qué concluye el sacerdote de Dios? Está borracha. Está borracha. No, es que hay momentos en que en realidad no sabemos qué es lo que Dios quiere que le pidamos. Pero el Espíritu Santo dentro de nosotros ora al Padre con gemidos que no pueden expresarse con palabras. 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, me encanta, el Padre quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes. ¿Por quiénes intercede el Espíritu? Por los creyentes.
en armonía con la voluntad de Dios. ¿No le da gracias a Dios? Que a veces usted no sabe ni qué pedir y lo único que hace es empezar a llorar, a derramar su corazón delante de Dios y a gemir. El Espíritu Santo es el que está obrando en usted. Y Él sí sabe lo que su corazón necesita en ese momento. Y Él es el que intercede por nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios. 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Me encanta. De quienes lo aman. Hay quienes decimos amar a Dios, pero en realidad no lo amamos. ¿Por qué lo sé? Porque no lo obedecemos. Así tan sencilla como es la cosa. Estamos tan acostumbrados a: yo amo mi carro, yo amo mi casa, yo amo mi perro. Oh, y también amo a Dios. No, no es cierto. ¿Qué dice? No solamente para el que quienes lo aman, ¿y son qué? Y son llamados. Los que son llamados, ya le dije, los que nacen de nuevo, estos son los que verdaderamente aman a Dios. Porque si yo estoy muerto espiritualmente, no amo a Dios, no puedo. Son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito para nosotros. Pero ese propósito no es que tú vivas tu mejor vida hoy aquí en la tierra. El propósito de Dios no es que tú te hagas millonario. El propósito de Dios es que tú le des gloria a Él a través de la vida que tú vivas. Que sea santo para Él. Versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Dios conoció a los suyos de antemano. ¿Y qué dice? Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Es que el Padre quiere que todos aquellos que han nacido de nuevo vengan a ser como Cristo Jesús. Pablo lo dijo de esta forma: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a Cristo Jesús. Así que deja de estarte comparando con medio mundo y compárate únicamente con Cristo y verás qué tan chiquito te quedas. Todavía hay mucho más que hacer. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Versículo 30. Después de haberlos elegido, me encanta, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Yo creí que yo me había acercado a Él. No. Dios me eligió, Dios me llamó para que yo me acercara a Él. ¿Y qué dice? Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Te dije, yo no me inventé nada, aquí está en la Escritura. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ahí deberíamos de haber dicho un amén. Versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Toda aquella cosa que se levante en contra del conocimiento de Dios no puede nada, no puede prevalecer. ¿Acaso no dice que ninguna arma forjada va a prevalecer? Me encanta. ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Pero recuerde, nosotros son los escogidos, son los elegidos,
son los llamados, son aquellos que han nacido de nuevo, son los verdaderos creyentes. 33. Pregunta: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha, ¿qué?, elegido para sí? Respuesta: nadie. Nadie, porque esto yo no me lo gané. Este es un regalo de Dios. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Wow. 34. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Respuesta: nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué hace? E intercede por nosotros. Cristo está intercediendo para que después de que Él nos da ese nuevo nacimiento, después de que nos hace nacer de nuevo, Él pone en nosotros su Espíritu Santo para que ahora nosotros podamos lo que no podíamos antes: vivir una vida que le agrade a Él, vivir dándole la gloria a Dios por todo. Terminamos con estos dos próximos versículos. Romanos 8:7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? Siempre. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Entonces quiere decir que el hombre después de Adán está muerto espiritualmente, está en una naturaleza pecaminosa y se constituye por hecho que enemigo de Dios. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Cómo puede entonces venir a Dios? De nuevo le dije, es una falacia, es una mentira, es un cuento, es falso. Nunca obedeció las leyes de Dios, y por si no lo entiende, ¿qué quiere decir? Que nunca obedeció las leyes de Dios, jamás lo hará. Jamás lo hará. Y si quedamos ahí, estamos fritos. Termino con Juan 15:16. Juan 15:16 nos dice lo siguiente: ustedes no me eligieron a mí. Yo pensé que yo había elegido a Cristo. Ven a Cristo, elige a Cristo. Pues no puedo porque estoy muerto espiritualmente. Este es Jesús hablando. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. No me diga que no creen en la elección, por favor. Yo los elegí a ustedes. Les encargué. Es un encargo de parte de Jesús. Yo les encargué que vayan y ¿qué? Y produzcan frutos. ¿Frutos cómo? Duraderos. Duraderos. ¿Qué quiere decir eso? Que permanecen siempre. ¿Por qué? ¿Por qué debemos dar frutos duraderos? Y no está hablando de ir y ganar almas. No malinterprete la Escritura. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.
Porque en cuanto más yo busque esa santidad, más me voy pareciendo a Cristo Jesús. Y es lo que Dios quiere. Por lo tanto, entonces, ¿qué nos enseña Juan 3:16? Nos enseña la elección de Dios, no la nuestra. Nos enseña también que Cristo murió no por el mundo, por los creyentes, para que todo aquel que en Él cree. Y nos enseña también que el Padre nos conoció de antemano, nos eligió, nos llamó y nos puso en la relación correcta con Él. Yo espero que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo te convicte de pecado y te dé la fe salvadora para poder creer en el mensaje de Cristo Jesús, en el mensaje del Evangelio, y que por su gracia, que es un regalo que no mereces, puedas recibir vida eterna.